Los vastos espacios acuáticos del océano mundial guardan en sus profundidades oscuras secretos que la humanidad no ha podido desentrañar durante muchos siglos. Imaginen, el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierto de agua, y hemos explorado solo una pequeña parte de este mundo misterioso. ¿Qué se esconde allí, en la oscuridad impenetrable, donde no llega la luz solar? El Triángulo de las Bermudas, que ha absorbido decenas de barcos y aviones sin dejar rastro. Leyendas sobre el vuelo holandés y otros barcos fantasmas condenados a vagar eternamente por las olas con sus tripulaciones muertas a bordo. Sonidos extraños e inexplicables registrados por micrófonos sísmicos en profundidades oceánicas. Cantos de seres desconocidos o ecos de civilizaciones antiguas que se hundieron bajo el agua hace miles de años. ¿Y si les digo que algunos objetos subacuáticos descubiertos por sonares modernos no tienen explicación científica? Hoy nos sumergiremos en las más espeluznantes y misteriosas enigmas del océano, sobre los que muchos prefieren guardar silencio. Prepárense. Algunas de estas historias les harán ver la naturaleza marina bajo una luz completamente diferente. La primera de estos misterios nos atrae hacia una región enigmática del Océano Atlántico, conocida como el Triángulo de las Bermudas, una zona donde la realidad parece desvanecerse y las leyes de la física dejan de funcionar. Este temible sector marino, delimitado por las Bermudas, la costa de Florida y Puerto Rico, ha absorbido más de 500 barcos y aviones en los últimos 2 siglos, llevándose consigo miles de vidas humanas a las profundidades del misterio. ¿Qué ocurre en estas aguas malditas? Recordemos el 5 de diciembre de 1945, el día en que 5 bombarderos de la Armada de los Estados Unidos, conocidos como el Escuadrón 19, desaparecieron sin dejar rastro durante un vuelo de entrenamiento. 14 pilotos experimentados se desvanecieron en el aire, como si nunca hubieran existido. Las últimas palabras transmitidas por radio aún nos causan escalofríos. Todo parece extraño, incluso el océano no es el mismo. Estamos entrando en agua blanca, estamos completamente desorientados. Y el hidroavión de rescate, Martin Mariner, enviado en su búsqueda, también desapareció, llevándose consigo a otros 13 personas. No se encontraron restos, ni manchas de aceite, ni cuerpos, nada. Como si una fuerza invisible borrara todo lo material de nuestra realidad en este lugar. Y el misterioso destino del buque mercante Cíclope, con 300 marinos a bordo, en 1918, este coloso simplemente se desvaneció en las cálidas aguas del Caribe, sin enviar siquiera una señal de socorro. El capitán, un experimentado marino con 20 años de experiencia, ¿no vio acercarse el peligro? ¿O esta amenaza surgió tan repentinamente que no dejó tiempo ni para un grito de ayuda? Los científicos ofrecen diversas explicaciones a estos espeluznantes desaparecimientos. Algunos hablan de repentinas erupciones de metano desde el fondo del océano. Grandes burbujas de metanohidratos que pueden hacer que un barco pierda flotabilidad instantáneamente. Otros mencionan anomalias magnéticas que desorientan los instrumentos de navegación y confunden a los pilotos. Hay teorías sobre olas asesinas gigantescas que surgen de la nada en días soleados. ¿Pero por qué entonces no quedan restos? ¿Dónde desaparecen los cuerpos de los muertos? Algunos investigadores se atreven a proponer teorías más audaces, sobre portales temporales que se abren en esta región, sobre bases submarinas de civilizaciones desconocidas, sobre vórtices del continuo espacio-tiempo. Los habitantes locales cuentan historias sobre un extraño resplandor en el agua antes de los desaparecimientos, sobre fenómenos eléctricos inexplicables, sobre brújulas que giran como locas. Capitanes que han navegado por estas aguas hablan de un repentino sentimiento de desorientación, de la pérdida de contacto con los satélites, de relojes que muestran horas incorrectas. Lo más impactante es que muchos desaparecimientos ocurren en condiciones ideales, en completo calma, cuando nada parece presagiar peligro. En los años 2000, a pesar de las tecnologías modernas de navegación GPS y comunicación por satélite, los barcos continúan desapareciendo misteriosamente en esta región. Las últimas investigaciones del fondo marino en el Triángulo han revelado estructuras geométricas extrañas que recuerdan construcciones artificiales.
formaciones naturales casuales o restos de una antigua civilización. La ciencia aún no puede dar una respuesta clara sobre por qué ocurren estas anomalías exactly en esta parte del océano. Or perhaps the Bermuda Triangle is just a window into a much larger mystery connected to our planet. After all, zonas anómalas similares han sido descubiertas en otras partes del océano mundial. Hablando de lugares misteriosos en el océano, es imposible no recordar la mayor enigmática de la antigüedad, cuyo nombre suena como un conjuro que despierta en el alma de cada investigador una insaciable sed de descubrimientos: la Atlántida. Este continente fantasmagórico, descrito por Platón en sus diálogos Timeo y Critias hace más de 2300 años, sigue atrayéndonos desde las profundidades marinas con sus secretos y tesoros inestimables de conocimiento perdido. El gran filósofo contaba una civilización poderosa, existente 9000 años antes de su tiempo, una isla que superaba en tamaño a Libia y Asia juntas, situada más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar. Pero ¿qué es lo que más intriga en este antiguo relato? Platón describe la Atlántida con una detallada precisión. Canales concéntricos rodeando la capital, templos majestuosos revestidos de plata y oro, puentes sobre obstáculos acuáticos, astilleros llenos de trirremes. Los atlantes, según él, dominaban tecnologías que superaban su tiempo, crearon un sistema perfecto de riego, construían maravillas arquitectónicas y gobernaban un vasto imperio que llegaba hasta Egipto y Tiro. Pero luego, en un día fatídico y una noche terrible, como escribe Platón, hubo grandes terremotos y inundaciones, y en un día terrible y una noche desastrosa, la isla de Atlántida desapareció, sumergiéndose en el mar. ¿Podría una civilización tan avanzada haber existido en los albores de la historia humana? Y si es así, ¿a dónde desapareció sin dejar rastros evidentes? Los científicos modernos proponen numerosas teorías sobre la posible ubicación del continente sumergido. Algunos señalan a Santorini, una isla en el mar Egeo, donde alrededor del año 1600 a.C. ocurrió una catastrófica erupción volcánica que destruyó la civilización minoica en Creta. La explosión volcánica, 500 veces más poderosa que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, provocó tsunamis de hasta 100 metros de altura que devastaron las costas del Mediterráneo. ¿No será este evento, distorsionado a lo largo de los siglos por relatos orales, el origen del mito platónico? Otros investigadores dirigen su mirada al océano Atlántico. Expediciones submarinas han encontrado en el fondo del océano estructuras extrañas cerca de la costa de Cuba, que recuerdan ciudades sumergidas con calles bien planificadas. Escaneos de alta profundidad han revelado formaciones geométricas misteriosas cerca de las Islas Azores, murallas de piedra y terrazas escalonadas, demasiado perfectas para haber sido creadas por la naturaleza. ¿Y si estamos buscando en el lugar equivocado? Algunos teóricos señalan a la Antártida, sugiriendo que este continente helado alguna vez se encontraba en latitudes más cálidas y era el hogar de una civilización avanzada antes de que un catastrófico desplazamiento de la corteza terrestre lo moviera al Polo Sur. El misterioso mapa de Piri Reis, creado en el siglo XVI, muestra la línea costera de la Antártida sin su manto de hielo, 3 siglos antes de que se descubriera oficialmente el continente. ¿De dónde obtuvieron los antiguos cartógrafos estos conocimientos? ¿No será este legado de conocimientos de los atlantes, transmitido a lo largo de los siglos? Una hipótesis aún más audaz relaciona la Atlántida con el plato de Nazca en Perú, donde los gigantescos geoglifos, visibles solo desde el aire, parecen indicar la existencia de una civilización que poseía tecnologías de vuelo. Las leyendas locales hablan de viracochas, hombres blancos barbados que llegaron del mar y trajeron conocimientos de astronomía, arquitectura y medicina. ¿No fueron estos misteriosos maestros supervivientes de los atlantes? Las tecnologías modernas nos permiten mirar más allá en las profundidades oceánicas. El escaneo LIDAR del fondo marino y la gravedad satelital revelan nuevas anomalías que requieren explicación. En el año 2000, una expedición internacional descubrió en el fondo del mar, a unos 700 metros de la costa de Chipre,
estructuras extrañas que recuerdan columnas y murallas de construcción humana. Las corrientes marinas no pudieron crear tales formas perfectas. ¿Quién y cuándo construyó estas estructuras? ¿Cómo llegaron a estar sumergidas? Quizás la respuesta al enigma de la Atlántida no se encuentre en un lugar geográfico específico, sino en la memoria colectiva de la humanidad sobre una edad dorada perdida debido a una catástrofe natural. ¿O Platón realmente describió una civilización real, cuya existencia no hemos podido interpretar correctamente hasta ahora? Mientras el océano guarda sus secretos, y cada nuevo hallazgo solo genera decenas de nuevas preguntas, las búsquedas continúan, y tal vez algún día oiremos la voz de la Atlántida, llamándonos desde las profundidades del mar para contarnos su verdadera historia. Las profundidades oceánicas no solo guardan los secretos de civilizaciones desaparecidas, también ocultan zonas enigmáticas donde las leyes naturales parecen dejar de funcionar, y barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro en las aguas y el tiempo. Si el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en una especie de tarjeta de presentación de fenómenos marinos inexplicables en el hemisferio occidental, en el otro extremo del mundo, en las costas orientales de Asia, se encuentra una anomalía no menos siniestra, el Mar del Diablo, o como lo llaman los japoneses, el Triángulo del Dragón. Esta región misteriosa, ubicada en el Océano Pacífico al sureste de la costa de Japón, entre las islas de Honshu, Luzón y las islas Bonin, ha sido durante siglos un lugar de muerte para barcos y vidas humanas. Las antiguas leyendas japonesas hablan de un dragón marino que habita en estas aguas y arrastra los barcos a su reino submarino. Los pescadores y navegantes han evitado estos lugares malditos desde tiempos inmemoriales, donde el agua a veces hierve sin causa aparente, y sobre el mar se elevan extraños bancos de niebla y luces, como si llamaran a los navegantes a su perdición. Lo que resulta especialmente intrigante en la historia del Mar del Diablo es que en 1954 el gobierno japonés reconoció oficialmente esta zona como peligrosa para la navegación, después de que el barco de investigación Kaiyo Maru número 5, con una tripulación de 31 personas a bordo, desapareciera sin dejar rastro durante el estudio de la actividad volcánica en la región. La ironía del destino. El barco fue enviado precisamente para desentrañar el misterio de los numerosos desaparecimientos en estas aguas, pero él mismo se convirtió en parte del enigma. La operación de búsqueda no encontró ni restos del barco, ni señales de accidente, ni señales de socorro. El barco simplemente se desvaneció en la profundidad del mar. ¿Qué podría haber sucedido con un barco de investigación moderno, equipado con tecnología avanzada y medios de comunicación? ¿Cómo desaparecieron 31 marinos experimentados sin emitir ninguna señal de alarma? Algunos científicos relacionan las anomalías del Triángulo del Dragón con la intensa actividad tectónica en esta región. Aquí se encuentran varias placas tectónicas que crean una zona de alta actividad sísmica y volcánica. Las erupciones submarinas pueden causar la liberación repentina de grandes volúmenes de metano, que al ascender a la superficie, reduce la densidad del agua hasta el punto de que los barcos pierden flotabilidad y se hunden instantáneamente. Pero, ¿puede esto explicar los desaparecimientos de aviones? En 1952, un avión de transporte militar C-54, con una tripulación de 10 personas, desapareció en el cielo sobre el Mar del Diablo sin emitir ninguna señal de socorro. La operación de búsqueda, en la que participaron decenas de barcos y aviones, no encontró ni rastro de la catástrofe. Otros investigadores señalan extrañas anomalías magnéticas en esta zona. Los compases aquí a menudo muestran direcciones incorrectas, y el equipo electrónico falla. Los pescadores japoneses cuentan historias de fallos repentinos e inexplicables de motores y sistemas de navegación, después de los cuales los barcos quedan a merced de corrientes que los arrastran al corazón del temible triángulo. Las leyendas locales también hablan de fenómenos atmosféricos extraños, bancos de niebla repentinos en días claros y objetos luminosos misteriosos que flotan sobre la superficie del mar. Los pescadores describen casos en los que el tiempo parece ralentizarse o acelerarse en estas aguas. Los relojes muestran horas incorrectas, y el camino que debería llevar varias horas se recorre en minutos, o por el contrario, se alarga a un día. Y si el Mar del Diablo es una especie de puerta a otra dimensión, un portal temporal
a través del cual los barcos y aviones son transportados a realidades paralelas. Esta hipótesis puede parecer fantástica, pero no es más inverosímil que el hecho de que barcos modernos con tripulación desaparezcan sin dejar rastro. En 1958, el famoso escritor y investigador japonés de fenómenos paranormales, Sogo Nakamura, publicó un libro llamado El mar del diablo, en el que recopiló decenas de testimonios de testigos y pruebas documentales de extraños eventos en esta región. Propuso una teoría audaz de que en el fondo del mar del diablo podría haber una ciudad hundida o incluso una base de una civilización extraterrestre que crea un campo energético poderoso que afecta a los barcos y aviones. Aunque esta idea pueda parecer fantástica, las investigaciones submarinas realmente encontraron en el fondo del mar en esta región estructuras extrañas que recuerdan construcciones artificiales, terrazas escalonadas, plataformas rectangulares e incluso algo que parece pirámides. ¿Son estas formaciones geológicas naturales o restos de una civilización antigua? Y si son construcciones humanas, ¿quién y cuándo las creó? El mar del diablo sigue cosechando su cosecha incluso en nuestros días. Según algunas estimaciones, más de 1000 barcos de diferentes tamaños han desaparecido en este lugar en los últimos 100 años. Aunque las tecnologías modernas de navegación y comunicación han hecho el mar más seguro, incluso hoy en día ocurren desaparecimientos inexplicables. En el año 2000, una embarcación a vela con 4 marinos experimentados desapareció en un día claro y con mar tranquilo. El último mensaje de radio fue ordinario. El capitán informaba sobre el paso normal del itinerario. 1 hora después, la comunicación se cortó y nadie vio nunca más la embarcación ni a su tripulación. ¿Qué esconde el Triángulo del Dragón en sus profundidades misteriosas? ¿Por qué esta zona sigue atrayendo desgracias a pesar de todas las advertencias y el progreso tecnológico? Quizás la respuesta se encuentre en la intersección de la geología, la oceanografía y la física cuántica, o tal vez nos enfrentamos a un fenómeno que supera los límites de la ciencia moderna. Mientras el mar del diablo guarda sus secretos, sigue siendo una de las más siniestras y enigmáticas incógnitas del océano mundial, recordándonos que incluso en la era de los vuelos espaciales y la inteligencia artificial, nuestro planeta sigue guardando misterios que no se pueden explicar racionalmente. Si las profundidades marinas guardan sus secretos, la superficie del océano también está llena de fenómenos misteriosos, entre los cuales ocupa un lugar especial la leyenda del barco fantasma, conocido como el holandés errante, un vagabundo marino maldito condenado a navegar eternamente. Esta historia mística, transmitida de generación en generación por marinos de todo el mundo, se ha convertido en un símbolo de supersticiones y misterios insondables del océano. Según la versión más extendida de la leyenda, en el siglo XVII, el capitán holandés Hendrik van der Decken, al mando de un barco mercante, se dirigía de Ámsterdam a las Indias Orientales cuando su barco fue alcanzado por una terrible tormenta en el Cabo de Buena Esperanza. En lugar de mostrar sensatez y esperar a que pasara la tormenta, el capitán obstinado y cruel ordenó a los marinos continuar el viaje, a pesar de sus súplicas y temor. Según una de las versiones, en medio de la tormenta, apareció un pasajero misterioso en la cubierta. Según algunos relatos, el mismo diablo en forma humana, que ofreció ayuda para superar la tormenta. El capitán, en un arrebato de orgullo o desesperación, hizo un pacto con fuerzas oscuras, jurando que navegaría alrededor del cabo hasta el fin de los tiempos, incluso si eso tomara una eternidad. Según otra versión, cuando la tripulación se rebeló, exigiendo dar la vuelta, el capitán, en un ataque de furia, exclamó: «Pasaré este cabo, incluso si tengo que navegar hasta el día del juicio». Estas palabras blasfemas fueron escuchadas por fuerzas superiores, y en ese mismo instante, el barco fue maldito con una terrible maldición: navegar eternamente por los mares, nunca alcanzando la orilla, con una tripulación de muertos a bordo. Desde entonces, según la leyenda, el barco fantasma con velas desgastadas y un cuerpo que emite una luz extraña aparece en diferentes rincones del océano mundial, especialmente durante tormentas y condiciones de mala visibilidad. Es especialmente frecuente observarlo en la región del Cabo de Buena Esperanza, el lugar donde el capitán desafió a la naturaleza y a los dioses.
Lo que resulta especialmente intrigante en la historia del holandés errante es el gran número de testimonios de encuentros con él, recopilados a lo largo de los siglos. Uno de los casos más conocidos y documentados es el avistamiento hecho por la tripulación del barco británico Bathsheba en 1851. En el diario de a bordo se registró: a las 2 de la madrugada, el oficial de guardia y varios marinos observaron un barco extraño que se acercaba a nosotros a gran velocidad, a pesar de la calma total y la falta de viento. El barco emitía una luz fantasmal, y pasó tan cerca que pudimos distinguir figuras en la cubierta. Se movían como si realizaran tareas marinas normales, pero sus movimientos eran mecánicos, inhumanos. El capitán, un hombre alto con rostro pálido y ojos ardientes, estaba en el puente, sosteniendo algo similar a un antiguo telescopio. Cuando el barco pasó junto a nosotros, escuchamos extraños sonidos. No eran ni gemidos ni cantos en un idioma desconocido. Después de unos minutos, el barco se desvaneció en la niebla, aunque el cielo estaba claro. Es notable que 3 días después de este encuentro, el Bathsheba fue alcanzado por una terrible tormenta y estuvo a punto de hundirse, perdiendo a 2 miembros de la tripulación. Esto confirma otro funesto rumor relacionado con el holandés errante, que encontrarse con él siempre presagia una desgracia, generalmente el hundimiento de un barco o la muerte de algún miembro de la tripulación. La tradición marinera dice que si el barco fantasma intenta transmitir un mensaje a un barco que pasa, en ningún caso se debe responder o aceptar algo de su bordo. Cualquier contacto con el barco maldito puede propagar la maldición al barco que se encuentra. Es interesante que en el siglo XIX, durante el apogeo de la navegación a vela, los informes sobre encuentros con el holandés errante eran tan numerosos y causaban tal temor entre los marinos que la Admiralty británica incluso emitió un circular especial, ordenando a los capitanes de los barcos militares registrar estos avistamientos en los diarios de a bordo con el máximo detalle. Uno de los testigos más famosos de la aparición del barco fantasma fue el futuro rey de Gran Bretaña, Jorge Petinto, quien, siendo un joven oficial naval en el barco Bacchant en 1881, junto con 12 miembros de la tripulación, observó un extraño resplandor rojo del barco con velas fantasmagóricas cerca de las costas de Australia. Es notable que el marinero de guardia que primero vio al holandés errante murió al día siguiente al caer desde el mástil, otro testimonio de la funesta reputación del barco fantasma. También existen testimonios modernos de encuentros con el misterioso barco. En 1939, la tripulación del barco de entrenamiento alemán Pader informó sobre la observación de un antiguo velero que navegaba contra el viento y desapareció repentinamente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Y en 2004, un grupo de turistas en un crucero cerca de la costa de África del Sur fotografió un extraño resplandor en el horizonte que, al aumentar las fotos, recordaba las formas de un antiguo velero. Los escépticos, por supuesto, explican todos estos avistamientos como ilusiones ópticas, alucinaciones o efectos de la fatiga y el mareo. El fenómeno de la fata morgana, una ilusión óptica compleja en la que los objetos distantes se ven en una forma distorsionada, realmente puede crear la impresión de barcos voladores, especialmente en condiciones de refracción anómala de la luz sobre la superficie del océano. Pero, ¿puede esto explicar todos los avistamientos del holandés errante, especialmente aquellos en los que lo vieron simultáneamente decenas de personas? Según otra versión de la leyenda, la maldición del holandés errante solo puede ser levantada cuando el capitán Van der Decken encuentre una mujer que voluntariamente acepte compartir su destino y le sea fiel hasta el final. Esta interpretación romántica de la leyenda encontró reflejo en la ópera de Richard Wagner, El holandés errante, donde el capitán recibe una vez cada 7 años el derecho de desembarcar para encontrar una mujer capaz de redimir sus pecados con su amor y lealtad. ¿Logrará algún día el capitán maldito encontrar la paz? ¿O su destino será navegar eternamente por los vastos espacios del océano, apareciendo ante los marinos asustados como un presagio de desgracia y recordándoles que, incluso en nuestra era tecnológica, el mar sigue siendo una fuerza llena de misterios y peligros, incontrolable por el hombre? Esta pregunta, al igual que muchas otras misteriosas del mar, sigue sin respuesta, continuando a fascinar la imaginación
y recordándonos que la frontera entre la realidad y la leyenda, entre el conocimiento científico y la experiencia mística, a menudo se desdibuja, especialmente cuando se trata de los vastos espacios del océano mundial. Sin embargo, no solo en las profundidades del mar y en la superficie del océano se esconden misterios sin resolver. La Tierra también guarda sus enigmas, y uno de los más intrigantes se encuentra en una pequeña isla en la costa oriental de Canadá. La isla Oak, ubicada en la bahía de Mahon, en la provincia de Nueva Escocia, ha fascinado a los buscadores de tesoros durante más de 2 siglos con su principal enigma: la misteriosa Fosa del Dinero, un pozo excavado en forma de mina que, según innumerables leyendas, oculta inmensos tesoros protegidos por un sistema ingenioso de trampas y, posiblemente, una maldición ancestral. La historia de este enigma comenzó en 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness descubrió en la isla una extraña depresión en el suelo bajo un roble antiguo con ramas cortadas y marcas de bloques en el tronco, claros indicios de que allí se habían realizado trabajos. Intrigado por este hallazgo, McGuinness, junto con 2 amigos, comenzó las excavaciones y pronto descubrió que la fosa se adentraba profundamente en la tierra, con cada 3 metros de la mina cubiertos por una plataforma de madera de roble. Esto fue solo el primer descubrimiento de una serie que convirtió a la isla Oak en una de las más famosas enigmas arqueológicos de América del Norte. A medida que las excavaciones continuaron, primero por entusiastas y luego por expediciones bien financiadas, quedó claro que la Fosa del Dinero era una estructura de ingeniería extremadamente compleja. A unos 30 metros de profundidad, los investigadores encontraron una capa de carbón vegetal, luego una capa de masilla, luego fibra de coco, lo cual es sorprendente, considerando que las palmeras de coco crecen a miles de kilómetros de Nueva Escocia, y más abajo, una misteriosa losa de piedra con símbolos extraños tallados en ella, que, según algunas interpretaciones, decían: a 40 pies de profundidad hay 2 millones de libras. Pero el elemento más asombroso de la construcción fue el sistema ingenioso de inundación. Al alcanzar una cierta profundidad en las excavaciones, la mina comenzaba a llenarse de agua del mar a través de una red de túneles laterales cuidadosamente diseñados que conectaban la Fosa del Dinero con el océano. Este sistema resultó tan efectivo que a lo largo de más de 2 siglos de intentos, nadie logró llegar al tesoro presunto, aunque en la isla llegaron incluso personalidades tan ilustres como el futuro presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, quien en su juventud fue miembro de una de las compañías de búsqueda de tesoros de Oak Island. Pero ¿qué puede estar oculto en la misteriosa mina? Existen innumerables teorías al respecto. Algunos investigadores creen que allí pueden estar los tesoros de piratas famosos como Blackbeard o Captain Kidd. Otros afirman que en la Fosa del Dinero están escondidas las joyas de la corona francesa, llevadas desde la Francia revolucionaria. Existe una versión de que la mina oculta archivos y tesoros de los templarios, o incluso el Santo Grial o el Arca de la Alianza. También hay teorías más exóticas, desde manuscritos de Shakespeare, que supuestamente demuestran que el verdadero autor de las obras fue Francis Bacon, hasta rastros de actividades de civilizaciones extraterrestres. Lo que resulta especialmente intrigante en esta historia es la increíble complejidad de la construcción de la Fosa del Dinero. ¿Quién y por qué podría haber creado un sistema de protección tan sofisticado para un tesoro? Según las estimaciones más conservadoras, la construcción de la mina con sus numerosas trampas y túneles debió requerir años de trabajo y recursos inmensos. ¿Acaso el botín es tan valioso como para justificar tales gastos? Y lo más importante, ¿por qué, a lo largo de más de 2 siglos de intensos esfuerzos, nadie ha logrado resolver este enigma? Quizás no solo se deba a los obstáculos técnicos, sino también a una maldición ominosa que, según las leyendas locales, protege el tesoro. Durante las excavaciones en la isla Oak, murieron al menos 6 personas, por accidentes, envenenamiento por gases tóxicos en la mina y otras circunstancias misteriosas. La leyenda local dice que 7 deben morir antes de que el tesoro sea encontrado. Si esto es cierto, la maldición casi ha cumplido su propósito, pero incluso dejando de lado las explicaciones místicas,
El hecho es que la fosa del dinero de la isla Oak sigue guardando su secreto, a pesar del uso de las tecnologías más modernas, incluyendo robots submarinos, georradares y equipos de perforación complejos. En 2014, en la isla se encontraron extraños objetos metálicos y fragmentos de pergamino con inscripciones ilegibles, lo que solo avivó el interés por el enigma. Existe incluso la teoría de que la fosa del dinero es solo una distracción y que el verdadero tesoro está escondido en otro lugar de la isla. Sea como sea, la isla Oak sigue siendo una de las enigmas más fascinantes y no resueltos del mundo, recordándonos que, incluso en la era de las altas tecnologías y la información omnipresente, en nuestro planeta aún existen misterios que pueden resistir durante siglos los esfuerzos constantes del ser humano por desentrañar sus secretos. Y quién sabe, quizás la maldición de la isla Oak realmente existe, protegiendo algo tan valioso o peligroso que no debe caer en manos humanas. O tal vez, la mayor riqueza de este enigma radica en la misma incógnita, en ese emocionante sentimiento de desconocimiento que nos ofrece, recordándonos los tiempos de grandes descubrimientos y territorios inexplorados en nuestro cada vez más predecible mundo. Dejemos por un momento el misterioso Isla de Robles y dirijamos nuestra atención a los silenciosos testigos del pasado, ocultos bajo las profundidades del mar, ciudades y ruinas sumergidas que guardan los secretos de civilizaciones desaparecidas. Quizás la más intrigante de estos hallazgos sea el enigmático monumento submarino cerca de la isla japonesa de Yonaguni, un colosal edificio de piedra descubierto en 1987 por el buzo Kihachiro Aratake. Esta monumental estructura, que recuerda una pirámide escalonada con terrazas, plataformas y hasta algo similar a carreteras, impresiona por sus ángulos rectos perfectos y superficies lisas. ¿Acaso es obra del hombre? Si es así, ¿quiénes fueron estos misteriosos constructores y cuándo crearon este monumento? Según los datos geológicos, esta área podría haber estado sobre el nivel del mar durante al menos 10.000 años, lo que nos lleva a la época del último período glacial, mucho antes de las civilizaciones antiguas conocidas. Algunos investigadores, incluyendo al profesor Masaki Kimura, después de años de inmersiones, afirman haber encontrado en el monumento señales de trabajo en piedra, escaleras, columnas y hasta relieves esculpidos que recuerdan rostros humanos. Otros expertos insisten en que se trata de una obra de la naturaleza, resultado de la erosión y procesos tectónicos. Pero si aceptamos la hipótesis de un origen artificial, surge una posibilidad fascinante. ¿No son estas ruinas testimonio de una civilización altamente desarrollada que prosperó en el final del período glacial y desapareció debido a un catastrófico aumento del nivel del mar? ¿No es este el mítico continente de Atlántida del que se habla en las leyendas de todo el mundo? ¿No es el monumento de Yonaguni solo la punta del iceberg, una de muchas ciudades sumergidas de esa legendaria civilización? Pues estructuras similares se han encontrado en otras partes del mundo. Cerca de la ciudad india de Mahabalipuram, después del tsunami de 2004, se encontraron ruinas de templos y otros edificios que se pierden en las profundidades del mar. Las leyendas locales siempre hablaron de las 7 pagodas, 6 de las cuales fueron absorbidas por el mar, y ahora parece que estas leyendas tienen una confirmación material. ¿Qué decir del ciudad sumergida de Pavlopetri, cerca de Grecia, cuya edad se estima en 5.000 años? Aquí, a solo unos metros de profundidad, arqueólogos encontraron una ciudad completa con calles, edificios y hasta un cementerio. O de las estructuras misteriosas cerca de Cuba, descubiertas con un hidrolocador a más de 700 metros de profundidad, gigantescas pirámides y otros edificios geométricamente perfectos que, si son de origen artificial, deberían haber estado bajo el agua durante al menos 15.000 años. Lo que resulta especialmente intrigante en estos hallazgos submarinos es su conexión con mitos y leyendas de diferentes culturas. Casi en cada antigua cultura existen leyendas sobre un gran diluvio que destruyó una civilización anterior. Desde la historia bíblica de Noé hasta la epopeya sumeria de Gilgamesh, desde los Puranas indios hasta las leyendas de los pueblos indígenas americanos, en todas partes encontramos ecos de una catástrofe relacionada con el agua.
¿Acaso todas estas leyendas tienen una base histórica real? Quizás en el final del último período glacial, cuando grandes masas de hielo se derretían rápidamente, aumentando el nivel del mar, realmente existió una civilización desarrollada, cuyas ciudades fueron una a una engullidas por el mar. Imaginemos la tragedia de esta situación. Personas que habían alcanzado un alto nivel de desarrollo observan impotentes cómo el mar se traga su mundo. Quizás esta catástrofe fue la que originó las numerosas leyendas sobre el diluvio, que se han conservado en la memoria colectiva de la humanidad. Pero si tal civilización existió, ¿por qué no encontramos otros rastros de su presencia, además de estas misteriosas estructuras submarinas? ¿Dónde están sus tecnologías, su escritura, su arte? ¿Acaso todos estos artefactos también descansan en el fondo del océano, esperando su momento? ¿O es que simplemente no sabemos reconocer las huellas de esta antigua cultura, tan diferente de todo lo que conocemos? Las tecnologías modernas de arqueología submarina van poco a poco desvelando el misterio de estas enigmáticas ruinas. El uso de métodos avanzados de cartografía del fondo marino, robots submarinos y modelado tridimensional permite a los investigadores estudiar estos objetos con un detalle sin precedentes. Pero cada nuevo descubrimiento parece generar más preguntas que respuestas. Quizás la clave para desentrañar el misterio de las ciudades sumergidas no solo se encuentre en las profundidades del mar, sino también en los antiguos textos que aún no hemos aprendido a interpretar correctamente, o en la memoria genética de la humanidad, que ha conservado ecos de esa lejana catástrofe. Sea como sea, estos silenciosos testigos submarinos del pasado continúan atrayendo a los investigadores, recordándonos la fragilidad de las civilizaciones humanas ante las fuerzas de la naturaleza y que la historia de nuestra especie puede ser mucho más larga y compleja de lo que solemos pensar. Y quién sabe, ¿qué otros asombrosos descubrimientos nos esperan en las profundidades del océano, esta última frontera inexplorada de nuestro planeta? No es la única enigmática que se oculta en las profundidades sin fin de los océanos. Vamos a prestar atención a aspectos más siniestros y misteriosos de los vastos espacios marinos, las leyendas de monstruos marinos que durante siglos han aterrorizado y fascinado a la humanidad. El terror de las profundidades, sobre el que hablan antiguos cuentos, causa escalofríos en todos aquellos que alguna vez han mirado las aguas sin fondo. ¿Te has preguntado alguna vez qué podría ocultarse detrás de estas historias? Las leyendas de krakenes, serpientes marinas gigantes y otros monstruos no son simplemente el producto de la imaginación de los navegantes, sino que podrían ser un reflejo de seres reales que habitan en las profundidades inexploradas. Recuerda cómo en los antiguos mitos marinos se menciona al kraken, un monstruo que podía engullir un barco entero, arrastrándolo al fondo del océano. Pero ¿qué pasaría si estas historias se basaran en encuentros reales con calamares gigantes que, como sabemos, pueden alcanzar tamaños astronómicos? Existen también testimonios más modernos sobre encuentros con seres similares. Por ejemplo, en el año 2006 se registró un hallazgo excepcional en las aguas de Nueva Zelanda, un calamar gigante de más de 10 metros de longitud que fue filmado. ¿Cómo podrían los marinos, sin conocimientos de biología de estos seres, interpretar sus observaciones? Quizás precisamente de sus relatos sobre encuentros con estos monstruos surgieron las leyendas de krákenes y otros monstruos marinos. Pero ¿cómo explicar las menciones de serpientes gigantes que, según las leyendas, podrían habitar en los rincones más profundos y oscuros del océano? Estas leyendas se encuentran en muchas culturas, desde las sagas nórdicas hasta los mitos de los pueblos indígenas de América. Algunos investigadores sugieren que estos relatos podrían estar relacionados con observaciones reales de grandes seres, como anguilas gigantes o otras peces de aguas profundas, de los que sabemos muy poco. ¿Cómo podrían estas observaciones transformarse en leyendas sobre serpientes que podían abrirse camino a través del agua? Esto nos lleva a pensar, ¿quizás estamos rozando solo la superficie de lo que se oculta bajo las olas? ¿Y qué decir de las historias sobre criaturas misteriosas que, según las creencias de los marinos, podían predecir tormentas o ser un presagio de desastre? Estas historias, llenas de misterio y miedo, vuelven a plantear la pregunta: ¿qué es lo que realmente se oculta en las profundidades del océano? ¿Tiene sentido buscar la verdad entre los mitos,
Si incluso las tecnologías más modernas no pueden explorar completamente las profundidades marinas, algunos científicos sugieren que en el océano habitan seres que podrían ser no solo reales, sino también completamente únicos, sin equivalentes en la Tierra. Así, las investigaciones subacuáticas han revelado numerosos nuevos tipos de seres que parecen extraterrestres. ¿Cómo podemos estar seguros de que entre ellos no hay aquellos que formaron la base de las leyendas? Cada nuevo tipo de ser descubierto en las profundidades abre ante nosotros un abismo de nuevas preguntas. Quizás esto solo es una pista de que el océano está lleno de enigmas que aún están por resolver. Pero ¿cuáles son los límites de nuestro entendimiento? Quizás las leyendas de monstruos marinos no son solo imágenes del pasado, sino un reflejo de nuestro miedo ante lo desconocido, y aunque no encontremos pruebas de la existencia de estos seres, queda abierta la pregunta: ¿qué más oculta el océano? ¿Cuántos más prodigios y horrores nos esperan en sus profundidades sin fondo? ¿Podremos algún día desentrañar los misterios que durante tanto tiempo han estado sepultados bajo las aguas? Quizás en esto radica la verdadera naturaleza de las leyendas marinas, en el deseo de la humanidad de entender lo que no puede ser explicado y en la búsqueda de respuestas a preguntas que, posiblemente, nunca tendrán una respuesta definitiva. Los objetos subacuáticos no identificados, o ovnis, representan otra incógnita envuelta en un manto de misterio, como sombras deslizándose en las profundidades del océano. ¿Cuántas veces escuchamos sobre extraños encuentros con estos fenómenos, cuando los testigos, llenos de confusión y perplejidad, cuentan sobre objetos luminosos que se mueven a una velocidad increíble bajo el agua, dejando solo rastros enigmáticos? Por ejemplo, en el año 2005, en las aguas del Océano Pacífico, un grupo de investigadores se encontró con algo que, según ellos, parecía un gran disco que se sumergió rápidamente en las profundidades, dejando tras de sí círculos de agua continuos. ¿Cómo se pueden explicar estos fenómenos? ¿Son resultado de experimentos militares o algo mucho más enigmático? Algunos teóricos afirman que los ovnis pueden ser manifestaciones de una presencia extraterrestre que, posiblemente, estudia nuestro planeta, ocultándose de nuestra vista. Pero ¿cómo es posible si aún no tenemos pruebas claras de la existencia de civilizaciones extraterrestres? También existen numerosos testimonios de que las fuerzas militares de diferentes países han registrado extrañas maniobras subacuáticas que no pueden explicarse. ¿Y si estos objetos son resultado de desarrollos secretos de los que no sabemos nada? ¿Cómo es posible que tecnologías que considerábamos imposibles ya existan, ocultas del público? ¿No es sospechoso el hecho de que estos avistamientos ocurren cerca de bases militares y polígonos de pruebas? ¿Pueden estos ovnis ser marionetas en un juego mayor del que ni siquiera sospechamos? Pero no son las únicas teorías que debemos considerar. Algunos investigadores sugieren que estos objetos pueden ser manifestaciones de fenómenos naturales desconocidos que aún están fuera de nuestro alcance. ¿Qué influencia pueden tener las profundidades oceánicas sobre las leyes físicas que consideramos inmutables? Miren ejemplos de cuando volcanes subacuáticos creaban formas geométricas extrañas en el agua, que podrían ser fácilmente tomadas por estructuras artificiales. ¿Cuáles son los límites de nuestro entendimiento de la naturaleza si incluso los científicos más experimentados se encuentran con enigmas que no pueden explicarse? Estas preguntas, aunque no tengan una respuesta definitiva, forman parte de nuestro esfuerzo por desentrañar los misterios de las profundidades marinas. Con cada nuevo testimonio sobre ovnis, nos enfrentamos a la idea de que el océano puede ser no solo el hogar de criaturas maravillosas, sino también un depósito de muchas otras incógnitas. ¿Cuántas más enigmas están ocultos bajo las aguas, esperando ser descubiertos? ¿Podremos algún día entender la verdadera naturaleza de estos fenómenos? ¿O siempre estaremos atrapados en nuestras propias conjeturas y suposiciones? Lo que queda claro es que los objetos subacuáticos no identificados son solo una capa más en la tela de misterios que rodea nuestro mundo. Y en este océano de enigmas sin resolver, tal vez solo estamos en la superficie, listos para sumergirnos en las profundidades inexploradas, donde cada movimiento puede ser la clave para entender lo que nos espera en el futuro.
Sonidos misteriosos desde las profundidades del océano, la voz del abismo. Mientras intentamos desentrañar los misterios de los objetos subacuáticos inexplicables, otra enigmática curiosidad de los fondos marinos llama la atención de los investigadores. Los sonidos misteriosos que, como llamadas desde el abismo, penetran en nuestro mundo. Uno de los fenómenos más conocidos de estos sonidos es el conocido como bloop. En el año 2006, cuando los científicos registraron este poderoso sonido, muchos quedaron desconcertados por su origen. El sonido, que fue captado a una profundidad superior a los 3.000 kilómetros, produjo una impresión como si alguien o algo pudiera emitirlo en el corazón mismo del océano. ¿Cómo es posible que, con toda nuestra tecnología moderna, no podamos explicar de dónde provienen estos sonidos? ¿Cuál es la naturaleza del bloop? Algunos investigadores sugieren que podría ser resultado de la actividad geológica relacionada con el movimiento de las placas tectónicas o con volcanes submarinos que, aunque en reposo, de repente se despiertan, creando sonidos ensordecedores. Pero, ¿y si no es tan simple? ¿Y si el bloop es una manifestación de algo más enigmático e inexplicable? Existen varias teorías que sugieren que este sonido podría provenir de grandes seres marinos que aún están fuera de nuestro conocimiento. ¿Cuántos habitantes desconocidos se ocultan en las profundidades sin fin del océano? ¿Podrían estos seres tener la capacidad de emitir sonidos que no podemos interpretar con nuestro conocimiento actual? Miren ejemplos de calamares gigantes o de criaturas misteriosas como el calamar asesino, que han fascinado a la humanidad por sus tamaños y comportamientos. Pero esto no es todo. Los estudios han demostrado que el océano está lleno de otros poderosos sonidos, desde el crujido del hielo en las regiones polares hasta sonidos extraños e inexplicables que a veces se capturan con micrófonos subacuáticos. Cada uno de estos sonidos plantea preguntas. ¿Qué hay detrás de ellos y qué misterios ocultan? Algunos científicos consideran la posibilidad de que estos sonidos puedan estar relacionados con ecosistemas marinos desconocidos que aún no han sido descubiertos. Pero, ¿cómo podemos sacar conclusiones si todos estos sonidos aún permanecen sin resolver? ¿Cuál es el verdadero significado de estos sonidos misteriosos que penetran en el océano y posiblemente sean testimonio de la existencia de mundos de los que ni siquiera sospechamos? Estas preguntas nos llevan a interminables debates sobre la naturaleza del sonido y sus orígenes, y, lo que es más importante, sobre cuánto aún desconocido se oculta en las profundidades de nuestro mundo. Solo comenzamos a darnos cuenta de que el océano puede ser no solo el hogar de criaturas exóticas, sino también un depósito de antiguos misterios que esperan ser descubiertos. Con cada nuevo hallazgo, nos enfrentamos a la idea de que los sonidos del océano no son solo ruido, sino un lenguaje complejo que aún no podemos descifrar. ¿Cuántas más enigmas se ocultan en estas profundidades, esperando su momento para que alguien pueda entender su mensaje? Quizás estamos en el umbral de descubrir algo verdaderamente asombroso, pero por ahora seguimos atrapados en nuestras propias conjeturas e incertidumbres. Lo único que queda claro es que los sonidos misteriosos del océano son otra capa en la compleja tela de misterios que rodean nuestro mundo, y solo comenzamos a sumergirnos en sus profundidades sin fin, donde cada eco podría ser la clave para entender lo que aún nos espera. Islas fantasma, tierras desaparecidas. Mientras que los misteriosos sonidos del océano continúan agitando nuestra imaginación, vamos a prestar atención a otros aspectos enigmáticos de los mares y océanos. Las islas fantasmagóricas que alguna vez adornaron los antiguos mapas y ahora parecen disolverse en la infinita azul. Estas tierras míticas, mencionadas en los trabajos académicos y atlas marinos, plantean muchas preguntas. ¿Cómo pudieron desaparecer y qué ocurrió realmente con estas tierras enigmáticas? Uno de los ejemplos más conocidos es la isla de San Brendan, una tierra mítica de la que se decía que se encontraba en algún lugar del océano Atlántico y, según las leyendas, fue descubierta por un monje en el siglo VI. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, los investigadores modernos no han podido encontrarla. Se sospecha que San Brendan podría haber sido simplemente un error de los cartógrafos, que, basándose en tradiciones orales, crearon imágenes de lugares inexistentes. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo ocurrir que islas enteras,
basadas en los testimonios de viajeros, no fueran encontradas. Quizás algunas de ellas realmente existieron, pero fueron víctimas de catástrofes naturales. La actividad volcánica, por ejemplo, puede inundar tierras en cuestión de minutos, y tales casos realmente han ocurrido en la historia. Hay numerosos testimonios de cómo islas enteras desaparecieron bajo las olas, dejando solo rastros en los mapas y en la memoria de los navegantes. Pero esto no es la única versión. Algunos investigadores sugieren que las islas fantasmagóricas podrían estar relacionadas con cambios en el nivel del mar, causados por el calentamiento global, que también podría haber llevado a la inundación de territorios que alguna vez prosperaron. Pero ¿qué pasa si estas tierras no eran solo islas, sino civilizaciones enteras con conocimientos y tecnologías asombrosas? ¿Cómo pudo ocurrir que, teniendo acceso a medios de investigación modernos, aún no podemos explicar su desaparición? Quizás simplemente no conocemos toda la verdad sobre los antiguos pueblos que podrían haber creado sus sociedades en lugares ahora ocultos bajo las olas del océano. Todas estas teorías, desde errores cartográficos hasta civilizaciones desaparecidas, solo aumentan el interés por los misterios relacionados con las islas fantasmagóricas. En los antiguos mapas no solo se encuentran nombres, sino también imágenes que sugieren que estas tierras realmente podrían haber existido. Algunos de ellos se describen como rincones del paraíso con jardines floridos y ríos limpios. Pero, ¿qué hay detrás de estas visiones? Por otro lado, tenemos testimonios de residentes locales que contaban sobre encuentros con estas islas, su cultura y cómo desaparecieron tan repentinamente como aparecieron. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, el misterio de las islas fantasmagóricas sigue sin resolver. Estas tierras desaparecidas posiblemente guardan las claves para entender nuestro pasado, e incluso hoy podemos solo especular sobre cuántas más de tales enigmas oculta el océano. ¿Cuántas islas desconocidas aún pueden estar ocultas bajo la superficie del agua, esperando que sus historias sean contadas nuevamente? ¿Cuáles eran sus habitantes y qué podrían haber dejado tras de sí? Estas preguntas continúan atormentando a los investigadores y a los amantes de los misterios, y tal vez algún día podamos desentrañar los enigmas que se resisten a nuestra comprensión. Pero mientras las misteriosas islas fantasmagóricas permanecen en la sombra, nos recuerdan que la historia de nuestro mundo está llena de rincones inexplorados y enigmáticos que esperan ser descubiertos. El océano no es simplemente un vasto espacio azul, sino un abismo misterioso lleno de secretos y enigmas que continúan fascinando nuestra imaginación. Durante milenios, ha sido testigo de innumerables eventos, muchos de los cuales permanecen en la sombra, ocultos de la vista humana. Hemos hablado de islas fantasmagóricas que desaparecieron, dejando solo susurros de leyendas, y de criaturas marinas que podrían estar esperando su momento para reaparecer en la superficie. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre las profundidades del océano? ¿Cuáles son sus secretos, ocultos bajo capas de agua de varios metros? Solo rozamos la superficie de este abismo, y cada nuevo hecho, cada nuevo descubrimiento, solo aviva nuestra curiosidad. Al descubrir estas historias escalofriantes, comprendemos que el océano no es solo una fuente de vida, sino también un lugar lleno de peligros y enigmas inaccesibles para nosotros. Cada vez te invitamos a compartir tus historias más escalofriantes o teorías en los comentarios. Quizás tus palabras se conviertan en parte del siguiente capítulo en este interminable relato sobre los secretos del océano. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir sumergiéndote en el mundo de los enigmas, donde cada nueva serie abre una puerta a lo desconocido. Pero ten en cuenta, esto es solo una pequeña parte de los secretos marinos, y en las profundidades del océano aún se ocultan muchas incógnitas que podrían ser descubiertas, o tal vez nunca lo serán.